Gloria Álvarez Cross nació en Guatemala el 9 de marzo de 1985. Tiene sangre yugoslava por ascendencia materna y cubana por su padre, José Manuel Álvarez Torriente, quien fue la influencia mayor en sus años de formación emocional e intelectual. De ambos ríos genéticos le viene a Gloria su amor por la libertad y su compromiso real con la política en Latinoamérica. Es comentarista radial, autora de numerosos libros de corte liberal clásico y ha sido además líder político en su país, así como una voz contra el populismo en la región. Su alocución en 2014 en el Parlamento de Jóvenes Iberoamericanos le valió importante atención mediática y la catapultó como una figura joven y enérgica frente a la izquierda latinoamericana y su discurso. De aspecto europeo y corazón cubano, Gloria exuda seguridad y alegría de vivir porque se ha atrevido a pensar y hacer lo que predica. Gloria, bienvenida a Voces de Cuba. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Yanisset, y a todo el equipo. ¿En qué ciudad naciste? Yo nací un día como hoy, literal, en la ciudad de Guatemala, hace 36 años. Eres hija de un cubano y de una descendiente de húngaros. Sí. ¿Las experiencias de las familias de tus padres te marcaron durante tu niñez? Sí, mucho, sobre todo del lado de mi papá, porque los fines de semana yo los pasaba mucho con mis abuelos, mi abuela Gloria y mi abuelo Che Manuel, así le decían, porque se llamaba José Manuel. Todos en mi familia desde hace no sé cuántos tatarabuelos eran Manolín, Manolo, Che Manuel, Manolito. Entonces es como el nombre familiar. Y pasé con ellos muchos de mis fines de semana. Entonces lo primero que me llamaba la atención desde que yo tenía como 6 años era que su acento era diferente. Yo iba al colegio y la gente hablaba diferente. Entonces yo le preguntaba a mi abuela así como, abuela, ¿por qué tú hablas diferente? Y ella me decía, ¿cómo diferente, chica? Y yo, sí, o sea, yo voy al colegio y la gente no habla así. Ah, bueno, niña, porque nosotros somos de Cuba. Y yo, ¿y eso dónde es? Y me dice, Cuba es una isla. Y yo, vamos. Y me decía, tú estás loca. Ahí no se puede ir. Y yo, ¿por qué no se puede? Porque ahí hay comunismo. ¿Y qué es comunismo? Entonces imagínate, o sea, yo tenía la edad del por qué y el insaciable por qué. Entonces mi abuela me tenía la paciencia de irme contando qué era lo que estaba pasando en la isla mientras yo más preguntaba. Entonces yo le decía, pero ¿cómo que hay un dictador? ¿Y por qué la gente no se rebela? Y me dice, figúrate, niña, a él no se le puede matar porque si le envenenan la comida, alguien más la prueba antes. Y le han intentado poner bombas. Y él tiene hasta dobles. O sea, mi abuela me lo contaba todo. Entonces, yo empecé con esta insaciable necesidad de saber cómo podía yo quitar a Fidel del camino para poder ir a Cuba y conocer de dónde venían mis raíces. Al mismo tiempo, mi abuelo era radioaficionado. Él tuvo varias contribuciones en el terremoto del 76 en Guatemala, en el terremoto de Nicaragua, y a él le fascinaba conectarse en la radio para ayudar gente. Se conectaba mucho con gente que estaba dentro de la isla y los ayudaba también a salir, a buscarles papeles. Se metió aquí con Hermanos al Rescate, que iban a traer gente a las aguas internacionales. Entonces se respiraba, se vivía lo que era la nostalgia cubana en mi casa en Guatemala, y para Navidad muchas veces había gente que acababa de salir de Cuba llorando porque tenían muchísimo de no ver un lechón asado o de no ver esa cantidad de comida, ¿verdad? Y eso definitivamente me marcó, también porque hubo familia que se quedó dentro de la isla. La hermana pequeña de mi abuela, Celia Torriente, es bastante conocida porque ella se volvió miliciana, estuvo con el comunismo. Yo tengo sus cartas, de hecho, tengo las cartas de ella desde los 60, donde le decía a mis abuelos que se fueran de Guatemala, que Guatemala estaba perdido, que el futuro estaba en Cuba. Y luego tienes sus cartas en los años 70, donde ella empieza a cambiar un poco la cosa. Y empieza ella a decir, mándenme medicinas. No es que en Cuba no haya, porque claro, nosotros tenemos la mejor salud, pero esa específica pastilla no la hay. Entonces tú empiezas a ver cómo ella escribe sabiendo que el régimen le va a revisar las cartas. A revisar las cartas.
Eventualmente siguen pasando los años, sus cartas en los años 80 ya son de buscar mucha información de mi tatarabuela Luisa Martínez Casado. Ella quería encontrar scripts de sus obras de teatro, que por lo demás fue bastante adelantada a su época. Ella hacía obras que se llamaban Divorciémonos, interpretó a Juana la Loca, o sea, cosas muy avanzadas para el siglo XIX. Y mi tía Celia, que es autora de una canción con la que adoctrinan a los niños en Cuba desde la primaria, se llama Barquito de Papel. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Y muchos cubanos ahora de mi edad que han salido me dicen sí, o sea, Barquito de Papel, claro. Yo escuchaba esa canción y tal. Pues esta tía mía al final cometió suicidio en el 94, en el periodo especial, porque después de 3 décadas se dio cuenta de la farsa comunista. Y yo, a pesar de que nunca la conocí, mi abuela desde chiquita me decía, tú me recuerdas mucho a mi hermana Celia, como por no sé, por cuestionadora, por tratar de cambiar las cosas. Al mismo tiempo yo vivía en Guatemala, donde hay mucha pobreza, hay mucho racismo, y cuando tú eres una licuadora genética, como que esas cosas no te van, o sea, no entiendes por qué va a haber una diferencia en el trato. Y también cuando eres migrante, ves las cosas distintas, ¿no? Y por el lado de mi mamá, mi abuelo húngaro, yo no tuve mucha relación con él porque él murió cuando yo tenía 6 años. De lo poco que sé es que él escapó de Hungría después de la fallida revolución en contra de los soviéticos en el 56. Se fue por Austria, marchando, huyendo. Él era ingeniero, llegó a Estados Unidos. Primero estuvo en Boston, después estuvo en Los Ángeles. En Los Ángeles conoce a mi abuela, Estela, de Guatemala. Se casan, tienen a mi mamá aquí en Estados Unidos y después se van para Guatemala. Entonces, obviamente sé que a mis papás si algo los unió fue ese anticomunismo, esa noción de cómo los regímenes pueden destruir familias, ¿no? Y mi papá siempre me lo dijo. Lo que yo más le reprocho a Fidel, me dijo, es que dividió familias. Todo lo demás tú lo puedes hacer en otro lugar, pero la división familiar, mi papá siempre la sufrió mucho, y de hecho yo tengo primos regados por todas partes, porque los hermanos de mi abuela, unos salieron a Arizona, ahora tengo primas que viven en Francia, gente que se quedó en Cuba que no conozco, y sí, entonces influyó mucho esas historias y esa sed de justicia, que yo me enfocara en estudiar lo que estudié, ¿no? Si tuvieras que decir una frase del legado que te deja tu mamá a ti y a la vez del que te deja tu papá, ¿qué dirías directamente ellos hacia ti? Mi mamá siempre dice, la vida es obstáculos a veces de este tamaño, a veces de este, a veces de este, y así se va. Y entonces uno tiene que aprender a saltar en todas las alturas y no intimidarse, porque a veces lo que parece muy fácil de superar tiene secuelas, y a veces lo que parece muy difícil de superar es más rápido. Esa es mi mamá, muy pragmática, muy buena administradora, muy humilde, muy humana. Mi mamá lo que más me legó fue el amor por la música, por las cosas simples, el amor por la naturaleza. Ella pasó su niñez en el lago de Atitlán, que para mí es el lago más precioso del mundo, rodeado por 3 volcanes, y mi mamá me dejó eso. Mi papá me dejó la disciplina, la honradez, y me dijo siempre que la moneda que mejor paga es la congruencia, pero es una moneda que paga a largo plazo. Y siempre, mi papá fue piloto, piloto no comercial, sino privado antes de que yo naciera. Y yo siempre dije que mi papá fue el piloto que me enseñó a volar sin nunca olvidar cuándo aterrizar. Y él era muy estricto conmigo, siempre me decía que lo peor que puede haber en el mundo es la mentira, que yo le fuera honesta. Y eso a veces me costaba permisos, ¿no? Porque yo quería siempre estar afuera y salir. Y mi papá era más estricto, era como ver a Robert De Niro en Meet the Parents, ¿no? Pero al mismo tiempo que era tan estricto,
Cuando yo me gradué de la universidad, fue el primero que me dijo, tú tienes que seguir y vamos a aplicar a becas. Y fueron incansables horas sentados frente a un computador haciendo essays y todas las preparaciones para aplicar a diferentes universidades. Entonces, el trabajo duro, la honradez. Mi papá también siempre nos dijo, es mejor comer frijoles parado que caviar arrodillado. Como diciendo, nunca traicionen sus principios por cualquier bien material. Y algo que también venía de haberlo perdido todo, es que mis abuelos también siempre me decían, lo único que nadie te puede expropiar es lo que tengas en tu cabeza. Entonces lo más importante es el estudio, lo más importante es la preparación, el buscar una profesión. Todo lo demás te lo pueden quitar una casa, te pueden quitar un auto, te pueden quitar a la familia, pero lo que tengas acá, eso va contigo a donde vayas y esa es tu máquina de resolver problemas. Entonces para mí esas son como las cosas más valiosas, digamos. Entonces te empezaste a preocupar por los problemas sociales, por los problemas políticos desde muy niña. Sí, porque aparte me mudé mucho por el trabajo de mi papá. Él trabajaba en Johnson & Johnson, entonces a los 9 años nos vamos a Tegucigalpa, Honduras. Después a los 12 me fui a San Salvador, donde estuve hasta los 17, y el estar yendo y viniendo por Centroamérica, donde hay mucha pobreza, mucho racismo, mucha desigualdad, y aparte en los colegios donde yo estaba nos llevaban comúnmente a ir a escuelitas públicas, a celebrarle el Día del Niño a niños menos afortunados que nosotros, o a ir a hospitales con niños con parálisis cerebral o con algún retraso. Entonces, el constante contacto con entender que hay tantos problemas y la mejor manera de resolverlos. Y además que cuando venís de personas que te inculcan que los totalitarismos no funcionan, no te quedas satisfecho con las respuestas simples. O sea, no es solo como que, hay pobreza, entonces redistribuyamos la riqueza. No, pues porque tú ya sabes que eso no va a funcionar. Entonces entras en una búsqueda del verdadero porqué. ¿Qué es el liberalismo clásico? ¿Cuáles son sus claves? Las claves del liberalismo clásico es que después de un estancamiento que la humanidad tuvo durante siglos, donde las cosas eran como eran, había una sociedad estamental donde si nacías pobre te morías pobre, pero si eras allegado al rey tenías riqueza, si eras parte del clero todo estaba bien, o en el ejército, ¿no? Y empieza entonces a haber un despertar en la humanidad, saliendo de la Edad Media, del feudalismo, cuando empieza la revolución científica, que vino a también revolucionar la medicina, el arte, la revolución industrial, que empezó también a cambiar la manera en que pensábamos, no solo de cómo producir riqueza, porque antes pues la mayoría de la gente estaba en pobreza extrema y con esto vinieron avances, sino además preguntarnos por qué la mujer no va a tener derechos, por qué hay esclavitud. Y cuando todos esos cambios se empiezan a dar en el siglo XIX, surge una corriente que es la conocida como el liberalismo clásico. Exponentes como John Locke, Montesquieu empiezan a dar las bases. Por primera vez se entiende que un gobierno no está para servirse de sus gobernados, sino para servir a sus gobernados. Y estos liberales clásicos empezaron, digamos, a moldear y a preguntarse si era posible tener un liberalismo económico, ¿no? El padre del liberalismo económico, Adam Smith, con su teoría de los principios morales, preguntándose qué es la felicidad, qué es lo moral, y después escribir La riqueza de las naciones. David Ricardo, que decía, no hay problema entre que dos naciones comercien, de hecho es mejor, dos naciones que comercian no se van a la guerra. Eso es el liberalismo clásico, que desgraciadamente quedó enterrado y olvidado cuando en el siglo XX el mundo entra en una dinámica más totalitaria con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, como que todo eso quedó ahí tirado. Y hasta finales o mediados del siglo XX hubo gente que empezó a rescatar a esos liberales clásicos. De hecho, uno de ellos, José Martí. José Martí era un gran lector de los padres fundadores de Estados Unidos, que también impregnaron, ¿no?, en esa herencia. O sea, para que el cubano entienda
Lo que el liberalismo clásico es en lo más cercano que tenemos es José Martí. El José Martí verdadero, ¿no? No esa imagen falsa y prostituida por la Revolución Cubana que yo me imagino que el pobre de Martí lloraría en su tumba, ¿no? De ver lo que han hecho con su legado. Sí, básicamente es la idea de una república que a través de la libertad o de las libertades da oportunidades a que la gente progrese, ¿no? Exacto. Y esa confianza en el individuo, esa confianza en que tiene que haber libertad hasta para equivocarse y fracasar, porque sin fracasos y sin equivocaciones no puede haber aciertos. La mente humana necesita estar en libertad para poder experimentar, para poder conocer. Y si ese individuo no tiene esa libertad, si le venden esa falsa seguridad de no, tú no te encargues de ti, yo me voy a hacer cargo de ti, al final pierdes las dos cosas, pierdes libertad y pierdes seguridad. Así es. Lo que a mucha gente le gusta estar como con esa atadura, ¿no? Porque pretenden encontrar un sistema que sea perfecto. Y la libertad no es perfecta porque te vas a equivocar, como tú lo decías. Ahora, desde la perspectiva de una persona que ha vivido su vida entera dentro de un sistema comunista como son los cubanos, ya llevamos varias generaciones, ¿no? 62 años. ¿Cómo puede entenderse este modelo de sociedad que se basa en la libertad? ¿Cómo tú se lo explicarías a esa persona que desde que nació está controlado por un Estado? O sea, desde que naces controlas dónde estudias, cómo está tu salud, dónde trabajas, desde que naces hasta que mueres. Sí, yo de hecho tengo amigos que salieron de Cuba ya grandes, 20 y pico de años y ahora tienen mi edad y todavía cuando hablan voltean a ver porque sienten, ¿no?, que los están escuchando y esas secuelas quedan porque al final el daño más grande que hace el comunismo y estos sistemas totalitarios es el daño psicológico, porque aniquilan el espíritu libre en una persona, quiebran el alma de una persona hasta dejarla como un zombie automatizado. Y el mejor ejemplo de eso es que ahora hay gente que sale de la isla, viene a Estados Unidos y no se adapta y prefieren volver. Eso no pasaba antes, pero son ya tantas décadas de adoctrinamiento que ya no solo es tuyo, es lo que te dicen tus papás, es lo que te dicen tus abuelos. Y yo no me puedo imaginar, porque imagínate, cada cabeza es distinta, una cabeza que nació en libertad y con todas las inquietudes como la mía, que además tuve una familia que me respondía a las cosas, porque aquí hay familias que me han explicado también mis amigos, tú no podías hablar del tema. Solo, de esto no se habla, se odia pero no se habla. Y eso entonces también hace que no se entienda por qué es que no se habla. El punto es que yo no me puedo imaginar, no me puedo poner en los zapatos de lo que es vivir así. Sin embargo, hay personas que han vivido en sistemas igual o peor de totalitarios, como por ejemplo Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración. Y en su libro El hombre en busca del sentido, él dice, imagínense que esa es la igualdad total, porque en un campo de concentración todos son igualmente miserables. Y aún así, dice Viktor Frankl, dentro de la miseria, dentro de la igualdad de condiciones nefastas, había gente cuyo espíritu era inquebrantable. Entonces, ¿qué hacían los nazis? A esos los aislaban, los ponían solos para que no contagiaran a los demás con su buena vibra y su optimismo. Otros, en cambio, caían en la depresión absoluta. Otros, en cambio, estaban viendo cómo mejorar con lo poco que tenían. Ese mismo ejercicio se repitió con los uruguayos que cayeron en los Andes cuando iban hacia Chile y que estuvieron 72 días allá arriba perdidos, ¿no? También condiciones extremas de pesimismo total, porque además ellos escucharon en la radio en el día 13 que ya no los iban a buscar más, los dieron por muertos. Y aún así, un grupo de 30 y pico de jóvenes, no todos actuaron igual. Siempre hay dentro de un grupo de seres humanos, por muy difíciles que sean las condiciones, líderes que su liderazgo no es
vengan, yo los voy a convencer, sino que con su propio ejemplo hacen a otros volverse también responsables y optimistas respecto de lo que está pasando. Y yo estoy segura, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Cuba, pero al ver este tipo de ejemplos, yo estoy segura que en la isla hay gente que, por más que el régimen trate de acabar con ese espíritu, hay espíritus más rebeldes que no se dejan. Gente que se sigue yendo presa porque se rebela ante esto. Entonces, si eso es posible, incluso dentro de una dictadura, yo lo que le diría a las personas en la isla es, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que la diferencia es simplemente una actitud. Además, el cubano tiene algo que a mí me maravilla, porque yo vengo también de Guatemala, Honduras, El Salvador, donde a pesar de que hay libertad, o sea, tú te puedes ir, te puedes venir a Estados Unidos, también hay desnutrición crónica, y no solo eso, hay maras. Hay maras con un revanchismo y un odio y una violencia que hacen unas cosas sanguinarias, ¿no? Mezcladas. Explica qué son las maras. Las maras son pandillas callejeras que hacen, para que tú ingreses en ellas, hacen unos rituales de iniciación que tienen que ver con violar mujeres, dejarse apalear, secuestrar gente, o sea, realmente crímenes muy sanguinarios, como los que uno ve de los cárteles, ¿no? Y yo me digo, ¿por qué en Cuba no hay eso? ¿Por qué el cubano, a grandes rasgos, siempre tiene esa actitud de, bueno chicos, resolvemos y resolvamos, y agarran máquinas que tienen medio siglo y las hacen funcionar? Y hay una buena actitud en el cubano a pesar de estar en ese régimen. Entonces yo apelaría a eso. Mi papá también siempre me dijo, si algún día cae Fidel, que está el chiste, ¿no?, de que los cubanos no tienen este dedo, y uno pregunta ¿por qué? Porque todos los años nuevos era este año cae Fidel, hasta que se quedaron sin dedo, ¿no? Pero mi papá siempre, bueno, sí, siempre me decía, si un día cae Fidel, ¿tú qué crees? Que los que estamos fuera, que no vivimos ni sufrimos todo eso, vamos a poder llegar a decirles cómo manejarse. No, me dice mi papá, ¿con qué derecho voy a poder yo si yo me fui de la isla siendo un niño? La última vez que mi papá estuvo en Cuba fue con 7 años. Entonces, toca también que ese revivir y ese despertar venga de la gente de adentro. Sin embargo, hay que entender, como pasó con los campos de concentración nazis, ¿no? Cuando tú vas y se ve la criminalidad, y el día que eso pase, ¿no?, que realmente la libertad pueda entrar en Cuba y se destape de lo que sabemos, pero no es lo mismo cuando Eisenhower entró a los campos de concentración y vieron los cadáveres, ¿no?, apilados. Cuando eso pase en Cuba, ojalá los cubanos que estén dentro entiendan que por haber sido psicológicamente minados con falta de libertad, también va a haber algo de afuera que van a necesitar que los inspire para poder construir algo distinto. Porque si todo el mundo psicológicamente está diseñado para despreciar la libertad, no puede de ahí salir, ¿no?, la llama de la libertad. Sin embargo, el cubano no ha dejado de buscarla. No, el cubano ha luchado todo el tiempo. Y ese espíritu de rebeldía que tú hablas, siguen haciendo. Es increíble a pesar de las condiciones. Y yo creo que eso puntualiza un aspecto de las ideas de la libertad, que es que cada persona es distinta, que no somos iguales. La idea socialista o comunista de que todo el mundo tiene que ser igual. No, si es que todos somos distintos, tenemos talentos distintos. Es un poco eso, ¿no? Rompe el esquema ese de la mentalidad igualitaria. O sea, debemos ser iguales ante la ley, ¿correcto? Totalmente, o sea, yo siempre con la gente que está obsesionada con la igualdad, mi pregunta es, ¿cuál es la lista mágica? ¿Cuál es la igualdad? ¿Igualdad en qué? O sea, ¿con qué te vas a satisfacer? Aparte somos 7,000 millones de seres humanos, ¿no? Entonces hablemos llevemos esta idea a sus consecuencias lógicas. 7,000 millones de seres humanos que tienen que ser iguales. ¿Iguales en qué? Hay gente que dice, no, bueno, obviamente en talentos no, ni en personalidad. Ok, entonces en materia, vale.
¿Cuántos televisores, cuántos helicópteros, cuántos automóviles, cuántos zapatos, cuántas prendas de ropa y qué tipo de ropa, cuántos refrigeradores, cuántas casas? ¿Cuál es la lista mágica de igualdad que todos deberíamos de tener para que entonces los obsesionados con la igualdad digan, ok, listo? Ya todos tienen un cohete espacial, ya todos tienen 3 hornos microondas, ya todos tienen 40 pares de zapatos, podemos decir que la lista está satisfecha. Es que esa lista nunca va a parar, porque mientras haya libertad, todos los días el ser humano está inventando algún aparatejo, alguna innovación que antes no existía y que además no necesariamente porque se invente quiere decir que todo el mundo la quiere, ¿no? Por ejemplo, mañana pueden inventar una raqueta de tenis que flota y yo que en mi vida he jugado tenis, a mí qué me importa. Y luego me van a decir, no, es que en nombre de la igualdad usted tiene que tener una raqueta de tenis flotadora, pero es que yo no la uso, no me sirve. O sea, y eso es lo que pasa con la obsesión con la igualdad. ¿Quién en Cuba es igual? ¿Quién en Cuba tiene exactamente la misma cantidad de cosas? No se logra. Yo explicaba en el evento que tuvimos que aunque tú quisieses repartir igualitariamente lo que en un momento determinado existe, lo único que vas a lograr con eso es congelar en el tiempo a las personas, porque de ahí en adelante ya no se crea más riqueza. Por eso La Habana, Cuba parece una postal de los años 50, porque se repartió, y ni siquiera de manera igual, porque todos sabemos que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, se repartió lo que había de manera desigual y de ahí en adelante, como se prohibió el comercio, el intercambio, los viajes, la libertad que ese cerebro necesita para seguir creando y resolviendo, los cubanos tuvieron que resolver con lo que les fue heredado de los años 50, pero a partir de ahí no se innova más. Joanny Sánchez siempre lo dice, ¿no? El USB deberían de hacerle un monumento en Cuba porque a través de él llegó tanta información. Y sí, obviamente, la cosa va avanzando, si no programas como este no estarían llegando. Pero ¿por qué la necesidad de mantener al pueblo restringido, no? Bueno, porque es la necesidad de tener el control absoluto. Los que dirigen el país tienen toda la riqueza del país, la poca riqueza que pueda generar, o aguantaron mucha de lo que recibieron, ¿no? Al llegar al poder. Pero también eso que tú dices es interesante porque es también tratar de controlar lo que significa la felicidad para las personas. Tal vez para mí la felicidad es irme a hacer un servicio social en el Tíbet. Claro. Y tal vez para otra persona es tener el carro del año, una piscina, viajes a Europa. O sea, es relativo eso, el sentido de la felicidad. Por eso cuando en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que fue tan reveladora, ¿no? Se pone eso, ¿no? El derecho a la búsqueda de la felicidad. Que cada quien tiene el derecho de buscar la felicidad de acuerdo a cómo entienda qué es la felicidad, ¿no? Totalmente. Y es más, te digo una cosa, en un sistema libre cabemos todos. En un sistema socialista no. En un sistema libre, digamos que la felicidad de un grupo es no involucrarse en el mercado, no volver a tocar el dinero, no querer tener propiedad privada. En un sistema libre, esa gente se puede organizar en una comuna hippie, comunista, y vivir así y compartiendo todo. No hay problema. En un sistema comunista, en cambio, si un grupo de personas libres quiere establecer una zona franca de libre comercio, son fusilados, perseguidos, encarcelados. Entonces, no hay problema. La libertad y la búsqueda de la felicidad también es el derecho a no querer buscarla. Y también es la libertad de no querer participar en una economía. Y eso está bien. Lo que no se vale es que si tú quieres esas cosas, vayas a quitarle y arrebatarle la libertad a otros que sí quieren ir a buscar su felicidad, que sí quieren competir en el mercado. Entonces, el único sistema que te permite que todo el mundo pueda vivir como quiera es un sistema libre. Un sistema socialista necesariamente para mantener el control tiene que aniquilar libertades y moldear a todo el mundo a volverse un zombie adormecido que encima el tener deseos personales te lo venden como algo ruin,
y lo peor que te puede pasar. Hay un documental muy bueno que se llama The Cuba Libre Story, y en uno de los capítulos sale imágenes del Congreso de Cuba y un joven que está preguntando que él quiere irse de viaje, él quiere ir a Asia, él quiere viajar, y le pregunta al régimen, ¿por qué yo no puedo salir? Y uno de los comandantes ahí en el Congreso le dice, es que ya hay muchos aviones en el aire, entonces para no contaminar. Y esas son las respuestas absurdas que le dan a alguien que genuinamente está preguntando por qué yo no tengo derecho a ser libre. Nadie está diciendo que le paguen el viaje, no, solo que lo dejen ir a perseguir su felicidad. Y yo creo que ahí es donde psicológicamente es muy difícil acabar con esa chispa. Claro, porque todos tenemos sueños. Yo recuerdo un escrito de Václav Havel que habla de la esperanza, ¿no? Y él dice que cuando él estaba en su peor momento, reprimido, etc., solamente le quedaban unas semanas para convertirse en el primer ministro de la República Checa. Él estaba perseguido por la policía en un pozo de excremento, donde había tenido que caer para huir de la persecución, y comenzó a pensar, bueno, no puedo ser optimista en este momento, porque evidentemente mira dónde estoy, pero tengo esperanza. Entonces dice, bueno, la esperanza es más que el optimismo. La esperanza es una orientación del espíritu. Es esa cosa que te empuja, ¿no? Sí. A pesar de las circunstancias. Tú has escrito un libro, bueno, has escrito varios libros, pero has escrito un libro sobre el populismo. Sí. Y en Latinoamérica se habla mucho del populismo como fenómeno político, social. ¿Qué es exactamente el populismo? Bueno, el populismo es un mecanismo de manipulación psicológica, más que otra cosa. Es manipularte psicológicamente con falacias que desobedecen por completo todas las lógicas económicas y todas las lecciones históricas. En el momento en que un populista, por ejemplo, te dice, yo no tengo intereses personales, mi interés es el pueblo, ya desde ahí te está mintiendo, porque todo ser humano tiene intereses personales, y eso está bien. Está súper bien que todos tengamos deseos y anhelos, siempre y cuando no queramos atropellar los deseos y los anhelos del otro. Pero el populista se presenta como un mesías sacrificado, que no tiene intereses personales, que él se abandona por el pueblo. Y la segunda que viene detrás de esa es que las cosas son gratis. Olvídate, no hay nada gratis en esta vida. Y eso lo sabrán mejor los cubanos, que saben que ni la libertad es gratis. Tiene un costo, que es cruzarse un pedazo de mar súper difícil para poder llegar a la libertad. Entonces, no hay nada gratis. Gratis fueran las cosas si crecieran en los árboles, si nadie tuviera que trabajar para producirlas. Gratis también serían las cosas si tuviéramos esclavos todavía, ¿no? Porque entonces podríamos decir, estamos poniendo a la gente esclava a trabajar y entonces tengo algo gratis. Pero es el costo del trabajo del esclavo, que es lo que pasa en Cuba con los doctores. En Cuba no hay salud gratis. Cuesta que esos doctores sean arrebatados de más del 90% de su salario. Entonces, ellos están pagando el costo de esa salud gratis, o educación, que no es educación, es adoctrinamiento y bastante obsoleto. El populista entonces te dice que las cosas son gratis, que él no tiene intereses personales, y encima te va a crear un enemigo ficticio para que tú te sientas bien respecto de tus problemas. Y te va a decir, tú estás mal porque existen los yanquis, o tú estás mal porque existen los blancos, o tú estás mal porque existen los mexicanos, o los pobres, o los negros, ¿no? El populista siempre está creando un pueblo y un antipueblo, completamente ficticios, porque en el colectivismo se pierde el individuo. Pero la gente, cuando escucha al populista hablar de un enemigo, el antipueblo, que casi siempre está o es un enemigo externo, como pueden ser los Estados Unidos para Cuba, o es un enemigo interno, como pueden ser las oligarquías, o es un enemigo anterior, ¿no? El populista siempre dice, estamos como estamos por los gobiernos que vinieron antes. Te crea esos enemigos que te desresponsabilizan de tu propia existencia, y por supuesto te dice, y tú, con lo débil y pobre y mal que estás, tú no puedes salir adelante.
me necesitas a mí en el poder, porque yo soy tu Mesías, yo soy el que sabe de economía y de historia y de arte y de cultura y de todo, así que dámelo todo a mí y yo te voy a resolver la vida. Esa es básicamente la promesa populista, que si fuera cierta, todos ahorita nos estaríamos mudando a Caracas, Venezuela, ¿no? Porque eso fue lo que prometió Chávez, que Venezuela iba a ser la Nueva York de América Latina, que todos íbamos a estar vueltos locos por ir a vivir en el socialismo del siglo XXI. Es más, mi tía Celia hubiera tenido razón en esas cartas que le escribía a mis abuelos, diciéndoles, vénganse para Cuba, olvídense de Guatemala, eso está perdido, Cuba es el futuro. Ahí hubieran parado mis abuelos de regreso. O sea, encima el populismo es tan ineficiente que no cumple con lo que promete. Y lo triste es que como la fórmula ha sido tan exitosa para el socialismo y la izquierda latinoamericana, las derechas también lo copian. Y entonces tú ves casos como el de Argentina, donde por un corto periodo queda Mauricio Macri o Piñera en Chile, pero como no tienen los pantalones de realmente hacer lo que hay que hacer y de liberar la economía y de tomar el toro por los cuernos, la gente vuelve a la izquierda, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita en Chile, lo que está pasando en Argentina. Entonces, el objetivo de ese libro fue explicar que todo empieza con una mentalidad populista, esa manipulación psicológica que existe en el líder populista, pero existe en el votante populista también. Y que todo lo que ves como consecuencia son las ramificaciones económicas y políticas, pero que todo empieza acá, en esa mentalidad. Es una especie de infantilismo cívico de la ciudadanía, o sea, la persona está como en una orfandad y entonces necesita ese líder carismático o ese líder populista. ¿Qué le falta a Latinoamérica para acabar con el populismo? Inteligencia emocional. Como te digo, las raíces son psicológicas. Todo lo que vemos en política y economía, si lo vemos como un árbol, esas son las ramas. Y la mayoría de la gente está literal como los pajaritos pajareando entre las ramas. Pero nadie está viendo la raíz. La raíz psicológica de Latinoamérica es que está basada en una filosofía que no sirve, que es la filosofía obsesionada con la igualdad y con el sacrificio. Mientras más te sacrifiques por la patria, por los otros, mientras menos sueños personales tengas, mejor, más aplaudido. Pero como esa solo es una farsa y la gente de todas maneras sigue teniendo sueños y anhelos personales, utilizan la fachada del altruismo para entonces llegar al poder y de todas maneras servirse atropellando los derechos de los otros para lograr sus objetivos. Sería mucho más fácil quitar esa máscara y tener una inteligencia emocional, una psicología y una filosofía basada en el individuo y en lo maravilloso que es que todos somos desiguales y en lo increíble que es que gracias a esa diversidad cada quien tiene talentos para entonces intercambiar de manera voluntaria y pacífica, porque no hay otra manera de obtener riqueza que sea pacífica, que no sea violenta como el mercado. Ahí todo el mundo está intercambiando voluntariamente. Pero para que tú abraces el mercado, para que tú digas, sí, estoy dispuesto a competir, primero tienes que tener una composición psicológica con una alta autoestima, donde se entienda que el individuo que trabaja duro, que se esfuerza estudiando, que tiene deseos personales, no solo no se vuelve una carga para los demás, se vuelve un beneficio para los demás. Y uno quisiera estar rodeado de personas en un país, cada una yendo por sus sueños, yendo por sus éxitos, sin necesidad de atropellar a los demás en el intento, ¿no? Que es también lo que desgraciadamente ha pasado en las sociedades capitalistas, donde no todo el mundo quiere competir libremente. Entonces vienen las compañías y dicen, vamos a utilizar al gobierno para crear un proteccionismo, ¿no? Vamos a poner restricciones a la migración, vamos a mantener estos mercados negros, vamos a agarrar dinero que no nos corresponde para rescatar bancos
que debieron haber quebrado por su ineficiencia y su deshonestidad. Entonces ahí es donde la balanza se empieza a romper. Claro, pero eso es lo que le llaman cronism, el Exacto. cronismo o el clientelismo en un sistema capitalista, que lo que hace es traicionar el concepto original del capitalismo. Y es lo que pasa con esos gobiernos latinoamericanos que, aunque sacan a la izquierda de maneras momentáneas, no quieren acabar con ese cronism, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, la gente luego te dice, ves, el liberalismo no funciona, el capitalismo no funciona. No, es que eso no es capitalismo. Claro. Eso tal vez no es comunismo, es como un mercado de compadrazgo, de amigos corruptos, y es difícil entender las diferencias porque aparte la gente ha sido adoctrinada a creer A o B, y no es A o B, son niveles de estatismo, donde Nicaragua, Venezuela y Cuba están en el extremo, pero eso no quiere decir que Brasil y México estén en libertad total, sino que es una escala, y además una escala en la que cualquiera puede caer. Porque mira, Chile, después de ser el país número 1, ahora parece que quiere copiar el modelo. Va hacia atrás. Pero es también parte de una mentalidad que yo creo que se fraguó tal vez en el siglo XIX, de que los latinoamericanos no podemos progresar porque tenemos al vecino del norte, Estados Unidos, que son los capitalistas que vienen a explotar nuestra riqueza, y no vamos a poder salir de esa trampa, ¿no? Entonces el liberalismo es muy malo porque le entrega esa riqueza a los capitalistas. Sí, ahí hay dos cosas. El David frente a Goliat, esa idea idílica esa idea idílica de Rodó. Que ahí hay dos cosas. La primera es una frase que dice Antonella Martí, que es genial. Dice, que te digan que eres pobre porque hay ricos, es como que te digan que hay enfermos porque hay gente sana. No, o sea, si alguien está sano, no está haciendo que otro se enferme más, ¿no? Es responsabilidad de cada uno y la genética de cada uno y cómo prevenimos ciertas enfermedades, lo que va a determinar eso. No si hay otro que está sano, yo voy a estar enfermo. Pero sí que es verdad que si nos empecinamos en que los gobiernos sean los dueños de los recursos, que es lo que nos fascina en América Latina, empezando por el subsuelo, que a diferencia de Estados Unidos fue una de las cosas que hizo a Estados Unidos triunfar, que el subsuelo nunca fue de la corona. El subsuelo era de la persona que estaba ahí habitándolo. En América Latina no. Todos los recursos naturales son estatales. Ríos, minas, tierra, desde época colonial. Y entonces, cuando Estados Unidos empieza a crecer con capitalismo, con quien hace negocios es con los dueños de esos recursos. Entonces, en todo caso, con quien los latinos deberían de estar muy enojados es con los gobiernos latinoamericanos que durante el siglo XIX y el siglo XX, a manera monopólica, porque no eran, digamos, para que todo el mundo pudiera competir, no, de manera monopólica le entregó a compañías estadounidenses recursos que estaban en manos estatales. Entonces, la manera de romper eso no es odiando el libre mercado, es quitándole a los gobiernos los recursos y poniéndolos en las manos de las personas, y que entonces sean las personas las que decidan si comercian con americanos, japoneses, canadienses, africanos, con lo que ellos quieran. El límite, no hay límites, el límite lo pones tú, de con quién tú quieres negociar. Pero mientras los latinoamericanos estemos obsesionados con que los gobiernos tienen que ser los dueños de los recursos, olvídate, los gobiernos van a vender a conveniencia de ellos, y casi nunca a favor del libre mercado, sino para que haya empresas monopólicas, que fue lo que pasó mucho en el siglo XX. Entonces, eso hay que entender. No estás pobre porque hay ricos, porque no hay enfermos, porque hay gente sana, pero también, si no te gusta que vengan a robarte los recursos nacionales, empieza por no tener recursos nacionales. Individualiza los recursos y entonces cada quien decide. Claro, privatizar. Y también porque hay que limitar
el poder que tiene el gobierno, porque si el gobierno tiene todos los recursos naturales y tiene todas esas prerrogativas, la libertad tuya se va a ver afectada por esa fuerza tan poderosa. Exacto, o sea, un gobierno lo suficientemente grande como para controlarte todo, agua, deporte, cultura, ambiente, educación, salud, medios de comunicación, un gobierno que es así de grande para controlarte todo, es igual de grande para robarte en todo y para quitártelo todo. Entonces es como yo digo, ¿no? Es como un niño chiquito que está yendo a la escuela y está bulleando a los amiguitos, no está haciendo las tareas y viene la profesora, llama a los padres y le dice, mire, su hijo es un desastre, está viniendo acá, no está haciendo las tareas. Así son los gobiernos latinoamericanos, como un niñito bully, porque no solo es papá gobierno, no, a uno le toca mantenerlo, entonces parece el niño gobierno, ¿no? Un niño bully que dice mentiras, que no está haciendo las tareas, que todo lo está haciendo mal. ¿Y qué hacen los padres? Pues en lugar de castigarlo, ponerle horarios para que vaya a dormir, para que haga las tareas, para ponerle estructura, no. Los latinoamericanos, como padres de esos gobiernos fallidos, le damos más juguetes, le damos el iPad, el PlayStation, más horas en internet, haz lo que te dé la gana, y luego nos quejamos de que el gobierno nos roba en todo, pero es que no le exigimos nada, y encima pretendemos que se hagan cargo de todo. Entonces, con esa mentalidad es como un síndrome de Estocolmo, o sea, estamos enamorados de nuestro secuestrador y le seguimos dando recursos para que nos siga viendo la cara. Y es triste, pero tú ve a Latinoamérica, pregúntale a la gente, ¿cuál es el mayor problema en su vida? Que el gobierno es corrupto, que no hay seguridad, porque encima los gobiernos latinos hacen mucho de lo que no tienen que hacer y hacen muy poco de lo que sí tendrían que estar haciendo, que es velando por la seguridad y la justicia, para que no te maten, para que no te roben, para que tus derechos estén garantizados y del resto te encargas tú. Ah, no, eso los gobiernos latinos no lo hacen, pero sí están todo el día controlando la economía. Ahora, tú llegas con alguien y le preguntas, ¿cuál es su mayor problema? No, mi mayor problema es que el gobierno es corrupto, que no hace su trabajo. Ok, ¿y quién tiene que encargarse de la educación? El gobierno. ¿Y de la salud? El gobierno. ¿Y de las artes? El gobierno. ¿Y hay que darle subsidios a los futbolistas? Sí, también. O sea, es como patológico, ¿no? Y olvídate de pretender pararte y decir, quizá la solución está en quitarle esas cosas al gobierno. No, capitalista, imperialista, ¿qué quieres? ¿Venderlo todo? Sí, pero lo quiero vender todo para que también los propios latinoamericanos sean dueños de eso. Para que funcione. Exacto. Porque si tú tienes un interés, tú lo vas a hacer crecer. Exacto. Si otro es, si es propiedad del Estado, no es de nadie. Lo que es de nadie, nadie lo cuida. Así es. ¿Por qué la libertad es el antídoto a la pobreza? Porque la riqueza mental es la madre de la riqueza material, no su hija. ¿Ya? La gente tiene que entender que lo que genera riqueza es esto. El único recurso inagotable que existe, que es el cerebro humano. Eso viene primero. Si ese cerebro no es libre, como ya dijimos, para pensar, para equivocarse, para intentarlo, para viajar, para intercambiar, para hacer experimentos, para descubrir medicinas, entonces no va a haber riqueza material. Entonces, sin libertad para que ese cerebro opere, no tienes riqueza material. Y sin esa riqueza material vas a seguir en pobreza. Entonces, la pobreza mental es la madre de la pobreza material. Y lo que hacen estas dictaduras es que te empobrecen mentalmente, porque agarran tu cerebro y te constringen a tener que repetir como un lorito 4 falacias, ¿no? ¡Viva el Che Guevara! ¡Patria o muerte! ¡Comunismo! Sí, yo como todos. 4 cositas como un lorito te reducen el cerebro a eso. Y esa pobreza mental va a recaer en esa pobreza material. O sea, que es con libertad intelectual, con libertad de pensamiento, con libertad de expresión, con libertad de movimiento que se puede combatir esa pobreza. Totalmente. Los comunistas instauran sus sistemas en nombre de la igualdad. ¿Puede existir la igualdad y en qué contexto? Exactamente para aquellas personas, y ya hablamos de esto al principio, pero quiero volver al tema porque es un tema súper importante. Sí. Para aquellas personas que se preocupan tanto por la igualdad, porque no haya discriminación,
¿En qué contexto se debe dar la igualdad? En la igualdad de trato. Hay 3 derechos fundamentales en esta vida y para tú saber qué es un derecho es muy fácil. Nadie tuvo que renunciar a nada para dártelo. Tú lo tienes simplemente existiendo, naciendo. Naces, ya. Los tienes derechos tus derechos naturales. Los derechos naturales, que son 3. El derecho a tu vida, que no implica que otro tenga que morirse, ya hablamos de eso, no para que tú estés sano alguien tiene que enfermar. Para tú estar vivo, lo único que necesitas es que nadie más te mate. ¿Ya? Ese es el derecho a tu vida, que no se metan contigo, que te respeten tu cuerpo, que no te agredan. El segundo derecho es el derecho a tu propiedad privada. Tu propiedad privada empieza por tu mente y tu cuerpo. Es decir, tú tienes derecho a utilizar tu mente, que es tu casa, tu primera casa, como tú quieras, y nutrirla con las cosas que tú quieras, con los libros que tú quieras, con los viajes que tú quieras. Es tu primera propiedad privada y la segunda es tu cuerpo. Para tú administrarlo como tú quieras, tú decides cómo alimentarlo, cómo no alimentarlo, cómo ejercitarlo, qué hacer con él. Gracias a esas 2 propiedades privadas, tú puedes adquirir otras propiedades privadas. Pero si tú no eres dueña de tu cuerpo ni tu mente, como pasa en los regímenes, porque el Estado es dueño de ti, es dueño de tu labor, lo que tú hagas con tu cuerpo, ellos se lo llevan, que es lo que pasa con los médicos cubanos, como ya lo dijimos. Y tu tercer derecho es tu libertad. Libertad para todo. Y tú no necesitas restringir a otros para tú ser libre. Yo me puedo expresar libremente y no necesito que otros permanezcan callados para hacerlo. Es más, ellos son libres de estar en contra de mí, de aplaudir lo que yo digo. Su libertad no afecta a la mía. Todo lo demás que te venden como un derecho no es un derecho porque necesita que alguien renuncie a alguno de esos 3 derechos para entonces tú tenerlo. Cuando te hablan de derecho a la educación, sí, tú eres libre de educarte como te dé la gana, que no te restrinjan qué libros leer, a qué páginas web meterte. A eso se refiere el derecho a tu educarte. Pero el derecho a la educación no implica que otro le tienes que quitar lo que tiene para que te pague por la escuela, o que otro le tienes que quitar para que te pague por tu salud. Igualdad en esos 3 derechos es precisamente lo que falta en toda América Latina. Porque dependiendo de quién seas, no es lo mismo si eres mujer, mujer indígena, hombre blanco, de la ciudad, boliburgués. O sea, la ley no te trata igual. Y como no hay igualdad en esos derechos, entonces no tenemos ningún otro tipo de proyección justa para la creación de riqueza. Entonces, a la gente que está obsesionada con la igualdad, yo lo que les digo es, no hay igualdad más justa que la igualdad ante la ley. Empecemos por ahí. Empecemos por tratarnos todos por igual. Y si todos por igual nos tratamos y nos respetamos nuestras libertades, que cada quien compita, que cada quien decida cómo generar riqueza, o incluso si decide no generarla. Porque ya lo habíamos hablado, ¿no? También está la libertad de ser un vago, pero es tu destino, tú eres el que lo dirige. Exactamente. La vida está allí y tú decides qué camino tomar. ¿Cuál consideras que es la gran hipocresía de los que controlan el poder en países como Venezuela o Cuba? Llegaron al poder diciendo que ser rico es malo, ¿no? Siempre dicen, los ricos son los culpables de todo. Lo decía Castro, lo dijo Chávez. Y al mismo tiempo le dicen a la gente pobre que la van a sacar de la pobreza. Entonces ven la riqueza como inmoral, pero le prometen a la gente volverlos ricos. Entonces, ¿cómo está la cosa? Para yo también volverme inmoral. Y no solo eso, no sacan a la gente de la pobreza, la mantienen ahí, la someten ahí. Y además de que no sacan a la gente de la pobreza, ellos sí se vuelven ricos. Y se vuelven ricos no trabajando, sino con todo lo que saquearon. Y el imperio yanqui, que tanto odian, se vuelve su nueva casa
Y aquí es a donde vienen a hacer shopping y a abrir cuentas bancarias, y luego ves a los venezolanos persiguiendo boliburgueses enchufados por el Dayland Mall, tratando de decirle, oye, vergüenza contigo por todo lo que has hecho. Asesinos. Para mí esa es la hipocresía más grande, porque no son ellos los que se quedan a sufrir las barbaridades de lo que hicieron. Mira al nieto de Fidel Castro, él anda tranquilo manejando automóviles de primera línea. La hija de Hugo Chávez vive en París. Los que se quedan a sufrir las atrocidades que esta gente implementó es la gente en pobreza. Y encima no la dejan salir. Entonces es doblemente triste, ¿no? ¿Crees que las personas tienen miedo a ser libres? Sí, porque la libertad asusta, porque no te garantiza nada. La libertad no te garantiza que vas a tomar las mejores decisiones. Te garantiza que nadie más las tome por ti. Pero si a ti te da miedo tomar decisiones por ti mismo, porque no te consideras capaz, tú, que te conoces a ti mismo desde el día que naciste, ¿por qué vas a poner esa decisión en manos de otros que ni siquiera te conocen, a quien no les importas? Burócratas que no saben qué te gusta, qué no te gusta, cómo está compuesta tu familia, qué cosas te ponen triste, qué cosas te ponen alegre. O sea, si a ti te da miedo hacerte cargo de ti mismo, tú conociéndote, ¿cómo no te da pánico poner esa vida tuya en manos de alguien que le importas un pepino, que ni siquiera sabe quién eres, para quien solo representas un voto más o un voto menos? Entonces sí, la libertad asusta, pero la alternativa me asusta mucho más, que es parar en uno de estos regímenes totalitarios. ¿Cuba tiene algún significado para ti a nivel personal o es simplemente el lugar donde nació tu padre? No, es muchísimo. Para mí Cuba es mi personalidad. Yo siempre he dicho que el estuche es de Europa del Este, pero lo que está adentro es 100% cubano, más cubano que guatemalteco. El guatemalteco es mucho más callado, mucho más conciliador. El cubano es como más así aguerrido, más pa'lante, más extrovertido, y yo siempre me he identificado más con eso. Ahora que murió mi papá, que mis abuelos y él están enterrados en el cementerio de Las Flores en Guatemala, me puse a reflexionar y dije, mi Cuba está ahí. O sea, esa pequeña islita de 2 metros. Ahí está representado lo que para mí es Cuba, porque no he tenido la oportunidad de ir. Pero lo que esas 3 personas, mi abuela Gloria, mi abuelo Che Manuel, mi papá Manolo, me impregnaron de lo que es Cuba, es algo que vive en mí todos los días de mi vida. Y el sufrimiento que Cuba ha llevado todos estos años y que ahora los venezolanos están viviendo, es como que para mí me hace vibrar que todo ese sufrimiento no sea en vano, que de verdad sirva para que otras personas finalmente abran los ojos. Y no solo por las cosas malas, sino por las historias maravillosas y de gente de la que se puede aprender tanto, como Carlos Alberto Montaner, de quien yo leyendo aprendí muchísimo y lo contrastaba con las historias que mis abuelos me han contado, de familia cósmica que he creado aquí en Miami, de gente que salió de Cuba mucho después, con Mariel, con balsas, con permisos, y todo eso me mantiene conectada, porque aunque ya mi familia de sangre cubana no esté, todo eso transmutó ahora a una familia cósmica que está conmigo y que Cuba tiene tanta personalidad y tantas cosas para enseñarle a Latinoamérica mucho más allá de la revolución. O sea, Cuba era grande antes de esa revolución, y eso era lo que mi abuela me trataba de decir. Dice, figúrate tú, yo vine aquí a Guatemala y yo le contaba a la gente que yo tenía un televisor a colores, y se reían de mí, porque en Guatemala todavía eso no había llegado. Derechos para la mujer, que ya existían en Cuba desde antes, asociaciones privadas de medicina que llevaban medicina a Cuba mucho antes de la revolución, excelente educación,
electricidad, ferrocarriles, teatros, cines, progreso en todos los sentidos. Porque ahora que Cuba está así, mucha gente se imagina que era como Haití y que con qué razón llegó un Fidel Castro ahí a liberar la miseria. No, Cuba era el país estandarte de América Latina, y esa grandeza de lo que era, como lo que era la Argentina de Alberdi, eso es lo que yo tengo adentro. No ese derrotismo de una dictadura de 60 años y de bajar el espíritu. Al contrario, para mí lo que Cuba representa es un espíritu inquebrantable, y que ojalá siga impregnando a otras nacionalidades que se han dado por vencidas, con muchísimo menos sufrimiento que el que los cubanos han tenido. ¿Qué le dirías a los cubanos que viven en la isla? Que me encantaría algún día ir, pero yo siempre he dicho que yo no quiero ir a cancunear a Cuba. No me interesa ir a un 5 estrellas ahí con un brazalete y que no me dejen ver nada, ¿no? Yo quiero ir a Cienfuegos, quiero ir a conocer la casa de mis abuelos, a la gente que ha vivido ahí, a conversar, a ver el teatro de mi tatarabuela, que no sé ni cómo esté por dentro, pero me encantaría conocerlo, de Luisa Martínez Casado, a ver si hay familia, y que así como yo sé que yo tengo muchas cosas que me gustaría ir a ver, yo sé que la gente en Cuba también tiene muchísimas cosas que les gustaría ver del mundo que hay afuera. Y que de verdad yo deseo que con el paso del tiempo esa decisión llegue a los individuos, y que cada uno decida cómo quiere vivir su vida, y que cada cubano en la isla, por decisión propia, esté donde quiera estar. Ese creo que es mi mayor deseo. ¿Qué es la libertad para ti? La mejor manera de vivir la vida es la llave que lo abre todo. Es la llave que lo abre todo hacia afuera, y es también la llave para uno internalizarse al mejor viaje de todos, que es el viaje dentro de uno mismo, y de conocer lo que uno tiene adentro. Sin libertad no podemos ni ir para adentro, porque estamos siempre, ¿no?, limitados por las cosas que podamos encontrar y que puedan desafiar a lo que hay afuera. Y sin libertad tampoco podemos explorar lo que hay afuera. Y la libertad también es responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad para responder. ¿Qué tan hábil soy yo para responder ante lo que la vida me arroja? Y conforme más libertad acumulas, o experimentas, mejor dicho, más responsabilidad adquieres también. Es como que una va de la otra. Y eso es bueno, porque tampoco quiere decir que la libertad es solo tirarse al vacío, sino es tirarse a experimentar.